Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué cuenta tu historia? Un podcast para escuchar con el alma. Yo soy Ginette Conye y para mí es un verdadero placer nuevamente saludarles. Hoy nos acompaña Angie Catherine Gómez León, estudiante del programa de psicología, y para mí realmente es un honor tenerla hoy aquí. Ella además postuló su historia con una valentía impresionante y pues hoy quiere compartirnos su testimonio, que además yo creo vale la pena mencionar desde ya. Es un testimonio que está lleno de fuerza, de resiliencia y de mucho significado. Angie, yo quiero de entrada decir que lo que tú hiciste o lo que vamos a conversar en este espacio es un espacio de transformación desde el dolor, es un espacio de significado y de reflexión desde la realidad, y que tú nos conectaste o nos contactaste para decir: lo que a mí me sucedió lo quiero contar, y por eso el título de este episodio es Romper el silencio, y quiero ponerle voz a lo que me sucedió porque tal vez a otras personas también les está pasando y no quiero que mi historia se quede conmigo, si puede ser testimonio para otras personas, porque puede ayudar a otros, y quiero contarla no desde el rol de víctima, cosa que me parece supremamente valiente, sino quiero contarla desde el rol de la valentía, valga la redundancia, desde todo lo que he aprendido, y eso me parece precioso. Por eso, Angie, muchísimas gracias primero por postular tu historia, muchísimas gracias por tener el coraje de tomarnos en cuenta. Nos sentimos muy honradas de que sean esos los micrófonos que hayas tomado en cuenta para pues poner a todas nosotras en consideración para contarnos. Y pues bienvenida, y te recibimos con la pregunta de siempre, y es: Kate, cuéntanos, ¿qué cuenta tu historia y quién es Angie Catherine? Primeramente, pues me siento muy honrada de que hayan escuchado mi historia, la hayan tomado en cuenta. La verdad fue una decisión que pensé por bastante tiempo, debido a muchas cosas, pero el tomar la decisión de contar hoy esta historia, y que ustedes me hayan escuchado, me hayan tomado en cuenta, me hace sentir muy halagada y muy honrada. Y pues de eso se trata, de que el día de hoy yo cuente mi historia desde la transformación y no desde el dolor. Angie Catherine es una mujer en estos momentos muy centrada en sus cosas. Quise contar esta historia precisamente para cerrar ciclos, para ya dejar a un lado el dolor que en algún momento yo sentí y verlo desde otra forma, y también ser la voz de aquellas personas que en algún momento han pasado por estas situaciones, pero no tienen como ese coraje de poder hablar por miedo y por temor a lo que pueda suceder. Y por eso me siento muy contenta de estar hoy aquí. ¿Cuál es tu historia, Angie? ¿Cuál es la razón por la que postulaste tu historia y decidiste poner tu voz hoy en estos micrófonos? Bueno, inicialmente pues yo hace ya aproximadamente 2 años tuve una relación amorosa con una persona que era bastante mayor que yo. Esta persona, a mi parecer hoy en día ya lo veo, tenía rasgos narcisistas. En ese momento pues no lo llegué a identificar, pero fue una relación en la que pasé por muchas situaciones y muchos maltratos, tanto físicos como psicológicos, y por eso en estos momentos contar esa historia ya desde la transformación me resulta bastante importante, porque fue un momento de mi vida en el que yo me perdí por completo, en el que yo dejé de ser yo para llegar a ser parte de esa persona, llegar a que mi entorno girara alrededor de él, mi vida girara alrededor de él, y que él controlara mi vida por completo, ¿sí? La relación duró 2 años, yo tenía 21 años en ese entonces cuando lo conocí, y duró eso. Él fue quien terminó la relación, y digamos que me culpó de todas las situaciones que había pasado en ese entonces, y ahí fue donde inició como todo el proceso de mis recaídas, de mis crisis, por todas las situaciones que había vivido con él, y que en ese momento empecé a ser conscientes, porque durante la relación yo nunca hice consciente todas esas cosas que él hacía, esos
malas palabras, las palabras ofensivas, esos comentarios fuera de lugar, nunca los hice conscientes dentro de la relación, jamás. Yo nunca dije, bueno, esto está mal. En algún momento lo llegué a pensar como que ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? Pero ya lo hice consciente fue después de haber terminado esa relación, que incluso después de haber terminado yo continuaba aferrada a él, aferrada a esa relación, a volver a recuperarla, que él era el hombre de mi vida, que no podía vivir sin él y él era mi complemento, hasta que llegué al punto de decir, no, no más, ya no puedo tolerar que esta persona siga controlando mi vida. Siempre fue un hombre que me hacía sentir menos que él. Nunca me sentí halagada, nunca me sentí valorada, porque siempre sentía envidia de mí. O sea, no era un narcisista controlador de celos, de que de pronto no saliera o que tuviera amigos, al contrario. Era un narcisista que me hacía ver menos que él, se hacía sentir superior hacia mí. Y me hacía ver que si yo no estaba con él, yo no tenía mi mejor versión. Esa era su palabra clave. Yo estoy haciendo de ti tu mejor versión y por eso estás conmigo. Siempre me lo decía. Y yo me lo creí. Yo me creí que él estaba haciendo mi mejor versión, que yo estaba siendo la mejor mujer del mundo gracias a él. Okay. Y dejé a un lado todas esas cosas que en algún momento tuve por seguir lo que él me decía. Y pues fue una situación que yo estoy consciente que permití, que no debí en ese momento hacerlo, pero pues creo que no me arrepiento porque me dejó lecciones que hoy son valiosas para mí, y por eso pues la decisión de poder hablar y contar esa historia más allá de las personas que son cercanas a mí, que la conocen, y poder tener esa voz que en algún momento no pude tener. Kate, en esa relación que inicia, cuando inicia, ¿qué es lo que logra vincularte? ¿Cómo te enamoras, por así decirlo, de esta pareja? Bueno, la relación de nosotros fue algo muy rápido, la conexión que tuvimos fue instantánea. Nosotros nos conocimos en un entorno laboral que compartimos en algún momento. Nunca fui consciente de que él existía, por así decirlo. Siempre estuvimos compartiendo como en el mismo entorno, pero nunca llegamos a hablar, nunca llegamos a interactuar. Él en lo suyo, yo en lo mío. Un día, de repente, pues él me habló, me saludó y yo pues muy normal. En ese entonces yo no estaba con intenciones de buscar una relación, ni de tener pareja. Me comentaron que él había pedido mi número y empezó a escribirme. Y yo lo saludé y hablaba con él y empezó como con esas palabras de querer conquistarme y con esas palabras dulces al principio que todos pues en algún momento tienen. Y yo empecé como a decir, bueno, está bien, vamos a intentarlo, puede que funcione, puede que no funcione, pero al inicio yo sentía como una mala vibra, como una mala sensación, como si algo no estuviera bien. De hecho, cuando empezamos a hablar, días después tuvimos un evento de este trabajo en el que estábamos y estábamos en el mismo lugar. Yo me sentí incómoda con él y yo dejé de hablarle, le dije que no me volviera a escribir, no me volviera a molestar. Me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Yo no, simplemente me sentí incómoda contigo en este momento y no deseo continuar. A los días yo empecé a sentir como esa necesidad de que la embarré. O sea, no debía hacer eso, él no hizo nada malo. Y yo le volví a escribir, le volví a hablar y le dije que pues me disculpara por mi actitud en ese momento. Y así empezó todo. Empezamos a salir, empezamos a tener citas. Él era muy atento al principio, los primeros meses fue muy atento, se preocupaba mucho por mí. Yo en ese momento le comenté que iba a empezar a estudiar psicología, cosa que no le agradó como mucho la idea. Me decía, ¿pero por qué? Ya está trabajando, ya tiene lo suyo. Y yo, no, pues yo quiero avanzar más. Y así pues fue como surgiendo más la relación, fue avanzando. Después de los primeros meses, pues todo cambió.
O sea, él era súper bien conmigo, muy atento, con mi mamá incluso, mi familia. Eso fue lo que más me llamó la atención de él. Me hacía sentir en ese momento que estaba en un espacio seguro, que estaba con una persona que me iba a brindar algo estable, algo a futuro, porque siempre hablaba de planes juntos, de que construir. integraban sus Sí, planes. exactamente, él me integraba en sus planes. Siempre me decía, quiero hacer este proyecto y quiero que tú lo hagas conmigo, que estés conmigo, ayúdame, qué opinión tienes. Y pues siempre fue muy así en los primeros meses. Y yo también lo integraba mucho en mis planes, en mis proyectos, incluso compartíamos como las mismas amistades, el mismo entorno de amistades, y llegamos a compartir espacios con estas amistades en algún momento. Yo también lo integraba con los míos, en mis planes familiares, pero luego de eso todo cambió. Hubo un momento de discusión en el que todo cambió. ¿Cuál es ese momento en donde sientes que todo cambia y empieza a derrumbarse? Donde empezó ya como todo a derrumbarse fue una discusión que tuvimos a raíz de que él tuvo una salida con unas amigas. Él era de muchas amigas, era una de las cosas que no me gustaban. Tenía demasiadas amigas y yo siempre le decía, pero ¿por qué hablan tanto? O sea, le enviaban cosas que no Esto eran... fue 2 años después, ya después que ya lleva mucho tiempo. Sí, ya cuando yo noté todas estas amigas y las cosas que le escribían y como las cosas que le enviaban, yo empecé como a reclamarle. Y hubo un día que de repente él se fue de planes con esas amigas y yo me di cuenta por estados que publicaron esas amigas y yo le escribí, ¿por qué no me avisaste que había salido? Me tengo que enterar por estados. Entonces me dices que eres demasiado tóxica. Yo le dije, no es ser tóxica, es que me tengas en cuenta en lo que haces, así como yo hago contigo. Si yo voy a salir con mis amigos o con mi entorno de amistades, pues yo te aviso, pero que me entere yo por otras personas, eso no me parece algo cómodo. Entonces ahí empezó la discusión y empezó a tratarme mal, a decirme que yo era una tóxica, que lo estaba controlando, que yo no lo dejaba tener vida. Y yo en ese momento me lo creí y yo dije, sí, soy la tóxica, lo estoy controlando, es verdad. Soy yo la que estoy mal. Soy yo la que estoy mal, soy yo la que no lo está dejando tener un espacio de esparcimiento con sus amigas, o sea, no lo estoy dejando. Y esa noche yo lloré, yo le supliqué, yo le decía... Terminaste tú pidiéndole disculpas. Terminé yo pidiéndole disculpas por lo que él había hecho y yo le dije, no, discúlpame, está bien que estés con tus amigas, que salgas, que tengas tus momentos de esparcimiento y no me contestaba. En toda la noche no me contestó, yo le dejé como 1000 mensajes. En la mañana me levanté súper ansiosa, esperando como respuesta a ver si me iba a terminar, si no me iba a terminar por esa situación. ¿Y él te ignoraba? Él me ignoraba por completo, a él no le interesaba lo que yo sintiera. No había empatía. No había empatía, solamente interesaba lo que él sintiera, lo que para él estaba mal y no lo que yo sintiera. Cuando ya tuve respuesta, pues él como que, bueno, la disculpo. Dijo, sí, está bien, la entiendo que se alteró por un momento, espero no vuelva a suceder. Y yo le decía, sí, no va a volver a suceder, eso no va a volver a pasar, yo voy a mejorar, le decía yo, era mi palabra, yo voy a mejorar para continuar bien. Así fue la primera discusión y fue la primera señal que yo empecé a ver como que no estaba bien, incluso mi familia lo empezó a notar y yo no lo tomaba en cuenta. ¿Después de esto vinieron más discusiones similares? Sí, después de eso vinieron más discusiones similares, incluso peores, porque ya hubieron malas palabras, ya también como que escalaban. Sí, como que escalaba, cada vez las discusiones eran un poco más fuertes, eran un poco más extensas, llegó a haber agresión por parte de los dos, en una de las discusiones que tuvimos en persona, porque habían discusiones que teníamos por teléfono, por chat, por mensajes, pero ya después empezó como la situación a agravarse un poco más, a que ya no eran simplemente decirme tóxica, sino otro tipo de palabras, otro tipo de cosas, ya comentarios un poco más fuertes, amenazas, chantajes, a decirme, si tú sigues así yo te voy a dejar. Entonces yo en ese momento lo veía como que si él me deja, yo no voy a poder seguir, yo no voy a poder estar tranquila, no voy a poder tener una vida. Entonces era ese miedo constante a que él me dejara, a que él... Un miedo real. Un miedo real,
que yo sentía dentro de mí. Yo decía, ¿qué voy a hacer el día que él me termine? Si yo no mejoro, si yo no hago lo que él me dice de mejorar, de dejar de ser tóxica, él me va a dejar. O sea, él va a terminar esta relación y ¿yo qué voy a hacer? Era mi pensamiento siempre, en todo momento, en esa relación y en las discusiones. Yo decía, no, tengo que mejorar, tengo que hacer algo, tengo que buscar la manera de que él se quede conmigo, que no me puede dejar, decía yo en ese momento. Wow, qué fuerte. Sí, fue bastante fuerte porque generó una dependencia emocional hacia él. Claro, o sea, si hoy en día pudiésemos observar en retrospectiva todas las ideas que él logró sembrar en ti durante esa época, pues nos damos cuenta de la violencia psicológica tan fuerte que él logró ejercer en ti y tú tal vez no te diste cuenta, ¿no? Y es lo que muchas veces tanto conversamos desde los espacios académicos y jurídicos incluso, y tanto se llama a la alerta para poder reportarlos a tiempo, visibilizarlos a tiempo, sensibilizarlos a tiempo, no para culpabilizarnos, sino para poder, insisto, como movilizarnos en torno a este reconocimiento. Kate, ¿qué pasa después? Tú empiezas a darte cuenta de todas estas señales y luego ¿qué ocurre? Bueno, cuando empecé a darme cuenta de todas estas señales, yo empecé a considerar la opción de terminar la relación. Yo decía, yo tengo que terminarla, esto no está bien, porque incluso empezó a criticar mi forma de vestir, mi cabello, la forma en cómo yo hablaba, cómo yo comía. Si íbamos a algún restaurante, él criticaba cómo yo me comía una hamburguesa, por así decirlo, si de pronto se me caía un poquito de salsa a los lados o decía algo que no, a él no le gustaba, de una vez me criticaba. Entonces esas fueron como otras señales que empezaron a decir, pero una persona que te quiere... Te minimizaba. Me minimizaba en mis cosas y me hacía ver que yo no era como... no estaba a la altura de él, por así decirlo. Entonces, cuando ya empiezan a ver estas otras señales en el que él empieza como a cambiar mi forma de vestir, mi cabello era un poco más, digamos, esponjoso, yo me lo alicé por él. Sí. Un poquito, sí, se veía con bastante frizz, no es como ahora que lo tengo ya liso. Y cuando me soltaba el cabello para salir con él así en la calle, se alejaba, se hacía a un lado, para que yo no lo vincularan conmigo de que mi cabello esponjoso... sí, como que estás despeinado. Ajá, como que estás despeinado, sentía vergüenza. A mí me gusta usar colores llamativos, me gusta usar cosas que de pronto tengan flores, y a él no le gustaba, me decía, no puede, cuando salga conmigo no vas a usar esa ropa. Entonces cambiaste tu estilo. Cambié mi estilo, él empezó a regalarme ropa oscura, ropa negra, verde, militar, azul oscuro, marrón, todo ese tipo de colores él empezó a regalarme y yo los usaba cada vez que salía con él. Uh-huh. Me decía, no se maquille, porque se ve fea, y entonces yo no me maquillaba cuando salía con él, o cuando lo hacía, así me echaba un maquillaje súper suave. Luego de que empiezan esas señales, yo empecé a ocultar todo eso. Yo las reconocía en ese entonces, pero yo empecé a ocultarlas de mi familia, de mis amigos, porque todos lo notaban. Todos me decían, no estamos de acuerdo con esa relación. No es una persona que te represente como tú eres. O sea, no estamos de acuerdo, no te vamos a apoyar. Wow. Todos lo vieron menos yo. Empecé a tener discusiones con mi mamá por eso, porque ella empezó también a notar las señales y veía que yo no hacía nada, que yo no tomaba una decisión de alejarme. Simplemente le decía, mamá, algo está mal, pero no sé qué hacer. ¿Será que lo termino? Y yo decía, no, pero es que si lo termino, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo estar sin él. Él está haciendo de mí mi mejor versión. ¿Te creíste ese cuento? Me creí ese cuento demasiado, que se metió en mi cabeza y nunca, en ese momento, nunca se salió. Y en ese momento no hice nada, dejé que las cosas pasaran. Yo dije, él va a cambiar, él va a mejorar, él se va a dar cuenta. Cada vez que yo le decía que algo estaba mal, nunca lo aceptaba. Él nunca llegó a aceptar lo que hizo. O sea, incluso después de terminar, nunca lo aceptó. Luego vino una discusión muchísimo más fuerte porque se perdió toda una noche. Me dijo que estaba con una amiga, me mandó incluso foto y todo, y después de cierta hora se desapareció. No me habló más,
no me escribió más, yo le escribía, yo lo llamaba y me preocupé, yo dije, ¿será que le pasó algo? Incluso las amistades de nosotros, yo les comenté, mira, no aparece, no me responde, todos empezaron a llamarlo, a escribirle, a saber dónde estaba. Nada, en toda la noche no supe nada de él. Al otro día en el trabajo yo les dije, estén pendientes si llega, si fue que sucedió algo, si llega a cierta hora pues tendré que ir a donde la mamá a ver qué sucedió. Luego de cierta hora me escribe una de las amigas, ya apareció, y llegó como si nada hubiese pasado. Pues nunca me lo aceptó, pero yo deduzco y yo sé que es así porque muchas personas me lo dijeron, él se quedó esa noche con esa mujer. Esa noche él me fue infiel, pero nunca me lo aceptó. Nunca tuvo la valentía de decirme, sí, yo te fui infiel, a pesar de tener yo las pruebas en la mano y decirle, sí, te quedaste con ella. Y de ese día yo estuve a punto de terminarlo, pero surgió nuevamente la idea, no lo puedo dejar porque ¿qué voy a hacer sin él? Ya después de todo ese tipo de cosas, nunca mejoró la relación, siempre iba de mal en peor, todos los días, y era algo nuevo, era algo distinto, en vez de echar para adelante, por así decirlo, era un retroceso, siempre era un retroceso. ¿Tú hasta ese momento todavía no habías buscado ayuda profesional? No, hasta ese momento yo no había buscado ayuda profesional. Yo lo manejé siempre sola y decía, esto va a mejorar, pero nunca en ese instante busqué ayuda profesional. Ok. No lo hice. Creo que no lo veía en ese momento como alguna posibilidad, como que no era necesario, lo sentí en ese momento, no es necesario buscar ayuda porque esto va a mejorar. Decía, él se va a dar cuenta en algún momento de lo que está haciendo. Él va a tener conciencia y va a mejorar y vamos a tener una relación bonita, decía yo. Entonces por eso no busqué ayuda ni dije vamos a hacer algo o lo voy a ayudar a él. No, nunca lo hice, jamás. Ya después sí fue necesario, pero yo incluso notaba que él era una persona bastante vacía, con muchos traumas y muchas cosas por superar, y sentí que todos esos traumas los quiso pagar conmigo. O sea, me hizo a mí la pagadora de todo eso, la que debía pagar por todas esas situaciones que le había pasado, porque él me comentó muchas situaciones que vivió con sus antiguas parejas, bastantes situaciones fuertes en las que recibió rechazo, maltrato también. Entonces sentí que todo eso que él había vivido lo pagó conmigo, me lo hizo vivir a mí, porque sentía que si se lo hacía vivir a alguien, él iba a sentir alivio de que por fin había, vengado todo eso que le habían hecho. Y eso lo hice consciente fue después de haber terminado la relación. O sea que ya yo pude ver eso. Ok, tú te mantienes en la relación hasta que la copa se rebosa, entonces. Ajá, exactamente. Ya cuando se termina, hicimos un pequeño viaje, un fin de semana que era festivo, ya en vísperas de diciembre, eso fue en el 2023. Hicimos un viaje fin de semana, me dijo, vámonos el fin de semana para pasar como algo distinto. Y yo, sí, está bien, me parece que tengamos un espacio para nosotros, puede ser que aquí mejore un poco la relación, que nos conectemos. Que ya venía muy deteriorada. Que ya venía demasiado deteriorada, incluso cuando cumplimos el año de novios no me regaló nada, y yo le regalé un súper regalo, y a mí no me dio nada. Esa era otra cosa, que nunca fue detallista conmigo. Entonces yo dije, bueno, está siendo detallista, está planeando algo para los dos, eso es un buen avance. Sí, nos fuimos para Bochalema, y ahí empeoró todo. En ese viaje todo empeoró. Esa noche me dijo mentiras de dónde nos íbamos a quedar. Entonces tuvimos problemas por esa información que me ocultó. Incluso me iba a dejar botada en el parque, para que eran las 9 de la noche y yo sola en el parque. Yo no sabía qué hacer, no sabía para dónde agarrar. Yo no conocía ese lugar, era la primera vez que iba. Hasta que, como que no sé, se le removió el corazón y dijo, no, esta noche quedémonos aquí y ya mañana miramos qué hacemos. Esa noche hablábamos y nuevamente yo pidiéndole disculpas. Él dejándome botada, diciéndome todas las cosas feas habidas y por haber,
yo pidiéndole disculpas y yo, no, discúlpame, vinimos en un viaje para conectarnos y lo que hice fue dañar todo, yo soy la culpable de todo, yo soy la que hice mal todo. Y así fue, nos dormimos esa noche, al otro día pues estaba aparentemente todo súper bien, todo muy bien con él. Y ese hombre ese día se portó como nunca se había portado en la relación, súper cariñoso, amoroso, atento. Yo decía, ¿será que algo va a pasar? O sea, tanta felicidad. Puede ser cierta. Puede ser cierta, o sea, que se está comportando como no se había comportado en meses conmigo. Y así fue, todo la pasamos súper bien ese día, compartimos, nos conectamos, hablamos de muchas cosas. Ya cuando nos fuimos, yo me bajé del bus y le escribí, ya estoy en mi casa, y ese hombre cambió. Ya no me decía amor, ya cambió totalmente de una forma fría, que me escribía con tanta frialdad que yo Ya dije, volvió a ser él. ya volvió a ser él, pero peor. Fue peor porque ya empezó como esa indiferencia, como ya darme indicios de esto se va a acabar. Así se mantuvo toda la noche. Al otro día yo me fui a trabajar, normal, le escribí. En la noche noto que está como indiferente nuevamente, salió con las amigas y yo le escribo, ay, qué bueno que saliste, no sé qué, me las saludas, le dije yo así. Entonces empecé a sentir que estaba indiferente y yo le escribí, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Quieres decirme algo? Y me dice, sí, debemos hablar. De una vez yo me imaginé lo que iba a decir. Y me dijo, esto debe terminar. Yo sentí que a mí me cayó como un balde de agua fría encima. Yo dije, ¿en serio que me está terminando por teléfono? Yo, sí, lo mejor es que dejemos aquí, usted no va a cambiar nunca, usted no va a dejar de ser esa tóxica de siempre, y yo ya no estoy para esto, yo necesito mi espacio, yo necesito estar tranquilo. Esa noche lloré muchísimo, lloré demasiado, yo le rogaba, yo le decía, no me deje, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, yo voy a ser una mujer más digna de ti, le decía, pero no me deje, deme la oportunidad de mostrarle nuevamente que yo voy a cambiar. Y me decían, no, ya no puede ser, ya no, esta relación no puede seguir. Y entonces, esa noche yo no dormí para nada. Me la pasé llorando, mi mamá al lado, consolándome, porque yo era un mar de lágrimas que no me controlaba, era nadie. Medio dormí como 1 hora y tenía que trabajar al siguiente día. Me fui con esos ojos hinchados, la cara pálida, no comí. Ese día tenía clase y mi mamá me llevó almuerzo y yo lloré por todas las calles de Cúcuta. Mejor dicho, que si no, casi no inundo yo las calles de Cúcuta de tanto llorar. Y yo le decía a mi mamá, ¿pero por qué? ¿Será que yo no hice las cosas bien? ¿Qué me faltó para que él se quedara conmigo? Y pues mi mamá en ese momento no me decía... no tenía respuestas. No tenía respuestas porque ella sabía que estaba mal, pero ya no me iba a decir... No tenía las herramientas. Exactamente, porque yo no lo iba a ver. Yo no me iba a dar cuenta de lo que había pasado. Yo seguía enfrascada en esa burbuja de que él era el hombre perfecto, de que él estaba en lo correcto y la que estaba mal era yo. Los días siguientes fueron muy duros. Lloré demasiado, todos los días lloraba, en la mañana, en la noche. Estabas en declive. Estaba totalmente... toqué fondo, por así decirlo, y yo no comía, me enflaqué demasiado. Estaba en los últimos días del semestre y pues milagrosamente me fue bien porque yo no sentía ánimos de absolutamente nada. Entraste en depresión. Entré en depresión, yo no sentía ganas ni siquiera de salir de mi cama. A mí no me provocaba ni siquiera levantarme, ni hacer cosas de las que me gustaban. Nunca me sentí más deprimida como en ese momento. Síntoma típico de la depresión. Exactamente. ¿No? Perder todas las ganas de hacer lo que a uno le gusta hacer. Exactamente. Tanto que yo amo la psicología, porque la psicología para mí es lo mejor, y en ese momento yo le perdí el amor. O sea, fue tan duro lo que yo viví en ese entonces que le perdí todo ese amor a la psicología, querer salir bien en los trabajos. Presenté los trabajos por presentarlos, como por salir ya de eso, porque a mí no me provocaba nada. Ni que me hablaran, porque a mí me hablaban y yo lloraba, me recordaban y yo lloraba. Estabas en declive. Estaba totalmente en el fondo, no me sentía yo, ahí ya estaba perdida. ¿Terminas tu semestre? Terminé el semestre. ¿Y qué pasa ahí?
Terminé el semestre súper bien, continué trabajando, me dediqué a trabajar porque obviamente tenía que continuar con esa responsabilidad. Si yo hubiese podido en ese momento haber dejado todo tirado y tirarme a la cama a llorar, yo lo habría hecho, pero pues algo en el fondo me decía tienes que seguir. Y continué trabajando, todos los días lloraba en el trabajo, me metía al baño y lloraba. Mis compañeros sabían de la situación y pues trataban como de consolarme, pero yo nada, o sea, no. Ahí todavía también seguía sin buscar ayuda. Seguía sin buscar ayuda, incluso seguía rogándole yo a él. Le seguía escribiendo que nos viéramos, que me diera una oportunidad, que yo iba a ser una mujer nueva. Le dejaba miles de mensajes al día. Él medio me respondía y me decía, deme tiempo para sanar. Me decía, deme tiempo para sanar y de pronto podamos recuperar la relación. Cuando él me dijo así, yo me levanté un día súper bien, feliz. Mi mamá dijo, ¿pero qué le pasó? Si ayer estaba súper bien. Yo, no, mamá, lo que pasa es que él me dijo que le diera tiempo. Que le diera tiempo y que podíamos de pronto recuperar la relación. Entonces ya me sentí yo súper bien. Ay. Y yo decía, sí, se va a recuperar la relación. Y entró diciembre, que era nuestro mes de aniversario. Y fue bastante duro, porque ya después de que nos vimos, porque nos volvimos a ver después de haber terminado, salimos. Yo le dije, quiero verlo, y me dijo, está bien, bueno, salgamos, vamos al cine. Yo pagué esa salida al cine, él no pagó nada, fui yo la que pagó esa salida al cine. La comida que nos comimos esa noche yo la pagué, pero yo feliz. Aquí en el máster nos hacen caras. Yo súper feliz porque estaba con él y yo no me importa cuánto tenga que pagar, pero estoy con él, estoy al lado de él. Y mi mamá no estaba para nada de acuerdo. La relación con mi mamá en ese momento se tuvo como un choque, como se quebró en ese momento. Y yo seguía saliendo y escribiéndole que nos viéramos, que íbamos a mejorar. Y él me seguía como él se acuerda. Y bueno, así continuamos como por 2 meses. Pero yo continuaba deprimida. Yo continuaba sin esas ganas de querer salir. Vino mi familia en ese diciembre a pasar conmigo. Yo no tuve ánimos de levantarme de la cama, ni siquiera dar un feliz año, una feliz Navidad, porque siempre era pensando a pesar de que fuera diciembre, la energía de diciembre nada, no te contagió. Ese fue el diciembre más triste que yo he pasado en mi vida. Wow. Fue el más triste que yo lo recuerdo y yo digo, qué diciembre tan triste que yo pasé en ese entonces. O sea, no tuve ánimo para nada, ni siquiera para comer hallaca, que es lo que tanto me encanta, para comer todos los buñuelos que hace mi abuela. Nada. No hubo energía navideña. No hubo energía navideña para nada. Y yo le escribía, ¿qué haces? Estoy con mi familia, después hablamos. Y yo esperando el mensaje de que pronto me dijera, no, feliz año, vamos a intentar algo. No lo hizo. Cero. Totalmente alejado. Totalmente aislado, alejado. Ya él se sentía súper bien. O sea, él estaba como si nada y yo deprimida, yo en la pena totalmente hundida y él súper bien. Después ya de eso nos seguimos viendo más veces y yo cada vez sentía que como que sí iba a mejorar porque me daba muchas esperanzas. Él me dio muchas esperanzas de que íbamos a volver, hasta que llegó un punto en el que yo ya sentí que eso no iba para ningún lado y empecé a ser consciente de las cosas que él me había hecho y ahí busqué ayuda. Ahí fue donde yo busqué ayuda. Yo le dije a mi mamá que yo quería ir al psicólogo porque yo sentía que me estaba perdiendo y estaba sin rumbo. Sí, ahí busqué ayuda psicológica, fui a unas sesiones de terapia particulares. Me ayudó bastante, pero yo cada vez que iba a la terapia como que intentaba persuadir a la psicóloga de que me diera la razón a mí, de que sí siguiera insistiendo en... Estaba siendo mala paciente. Estaba siendo una mala paciente. Y yo como que persuadía, no tiene que decirme que está bien lo que está haciendo, que siga luchando por esa relación, que todo va a mejorar. Porque sí, gente, hay malos pacientes. Espero que no me toquen a mí cuando sea mi momento. Sí, uno a veces puede ser mal paciente. Sí, llegué a ser mal paciente, como que busqué ayuda, pero no la busqué para que de verdad me ayudara a salir de
de esa oscuridad en la que estaba y en esa equivocación en la que estaba, sino como para que me dieran la razón de que debía seguir luchando, que me dieran herramientas para yo cambiar lo que supuestamente él me decía que tenía mal. Sí. En ese momento fue el fin de buscar ayuda. Ya tiempo después, ya empecé a sentir que yo no le importaba. Yo decía, yo no le importo. Si yo le importara, él hiciera todo por recuperarme o viera todo. O sea, tu vida seguía girando en torno a él. Exactamente. Incluso después de terminar, toda mi vida siguió girando en torno a él porque yo seguía creyéndome la idea de que sí, yo era la culpable de que la relación se había terminado. Qué loco. O sea, quiero que seamos conscientes de todo esto, ¿no? O sea, ella termina con él, pero sigue pensándose en él, si estaba bien o estaba mal, dependía de cómo él le respondía o no le respondía. O sea, exactamente. Fíjense en cómo esos patrones pueden afectarnos tanto al punto tal en donde a pesar de que ya hay una distancia, a pesar de que ya hay una ruptura, pues el vínculo sigue manteniéndose tan fuerte, la manipulación fue tanta que pues nos siguen afectando aún cuando ya pusimos distancia. Exactamente. ¿Sí? Fue muy duro esos meses, creo que fue mucho más duro después de terminar que ni siquiera en la misma relación, porque ahí fue donde yo perdí mi valor como mujer, sentí que había perdido mi valor, me dejé manipular tanto que yo perdí totalmente mi esencia, o sea, quien yo era ya no era ni la mitad. Ya no te encontrabas. Ya no me encontraba, ya no era ni la mitad de lo que yo era años atrás. Esa Kate soñadora que siempre fui, esa Kate que siempre se ponía firme ante las situaciones, que era fuerte, ya no era. Ya era una total desconocida. Ni siquiera mi sonrisa era verdadera, era una sonrisa fingida. Ya me reía porque tocaba, pero no era que yo lo sintiera como algo real. Wow. Ya después sí puse distancia, fui consciente de que realmente me estaba haciendo daño. Yo un día me miré al espejo y yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Solita. Fui consciente yo sola, a pesar de que a mi alrededor tenía muchas personas que me decían, estás haciendo las cosas mal, ese hombre te está manipulando, te está dañando la vida y no te estás dando cuenta. Porque sí tuve mucha red de apoyo, tuve muchas personas que me lo dijeron, pero solamente estaba en mí darme cuenta de lo mal que estaba. Y sí, llegó ese día en el que yo dije, no es mi culpa, no soy yo la culpable, no soy yo la que está mal, no soy yo la que actuó de la peor manera, no soy yo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida si es una persona que no vale la pena? No es una persona que tiene sueños, que tiene metas, no es una persona que me representa como yo soy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dejando que esa persona me arrastre al mismo nivel de traumas que él tiene? No lo puedo seguir permitiendo. Y aún diciéndole todo eso y que yo ya me alejaba por completo, me decía, el último mensaje que me llegó a enviar me dijo, yo ya no quiero continuar luchando con esto, me cansé, usted es una tóxica. Yo le dije, puede decirme lo que quiera. Fue donde ya me paré. Yo le dije, puede decirme lo que quiera, que ahora soy consciente de que yo a usted nunca le importé, de que aquí la culpable no soy yo, sino usted. Usted es la persona que está mal. Usted es el que necesita ayuda, no yo. Claro, ya conectaste con... Ya ahí sí, conecté con todo lo que empecé a hacer como un resumen de todo lo que había pasado, de toda la relación y empecé como, digamos, a atar cabos. Yo sí, pero estos comentarios, aquí están las señales, las banderas rojas, yo por qué no me di cuenta y ya empecé a ser consciente de que sí estaba mal por parte de él y la culpable no era yo. ¿Y qué pasa contigo cuando haces conciencia de todo esto? Cuando hago conciencia de todo esto, ya fue un choque totalmente y fue mucho peor porque ahí fue donde caí totalmente en la depresión. Ok. Ahí fue donde ya totalmente yo sentí que mi esencia estaba dañada, que ya mi salud emocional estaba totalmente, mi salud mental estaba totalmente dañada. Ya no era yo. Y ahí fue donde ya empezaron las crisis de ansiedad, empezaron las crisis depresivas, empecé a tener insomnio, ya no dormía en las noches por estar pensando, porque me sentía culpable, me sentía avergonzada de haber permitido tanto.
yo empecé como después a sentir una energía de querer salir, de querer hacer cosas. Yo dije, bueno, ya fui consciente de que él me estaba haciendo daño, bueno, ya es momento de dejar todo eso atrás y empezar a salir, empezar a hacer cosas. Y empezamos a salir con mis amistades más cercanas, empezamos a hacer reuniones, a comer, a discoteca y a hacer todos esos planes, pero yo sentía que algo dentro de mí estaba roto. O sea, tenía una felicidad, pero a la vez algo dentro de mí no estaba bien. Yo llegaba a mi casa y sentía ese vacío y esas ganas de llorar. Y yo decía, algo no está bien, algo no está del todo completo. Y volvieron las crisis mucho más fuertes, ya no me levantaba de la cama, ya lloraba todo el día, la ansiedad era mucho más fuerte, era mucho más frecuente, eran todos los días, yo no comía, ya no me provocaba comer porque la misma ansiedad me daba dolor de estómago, me quitó el apetito y no me provocaba ya absolutamente nada, ya iba a trabajar porque me tocaba y ese fue el punto máximo de mi depresión. Ahí fue donde yo me di cuenta y dije, estoy mal. Y ahí busqué ayuda. Pero ya la ayuda para que me dieran herramientas para yo salir de esa depresión porque yo sentía que estaba totalmente mal, que me estaba consumiendo y yo ya no era capaz de salir sola de eso. Yo ya sentía que esa depresión estaba pudiendo conmigo, me estaba arrastrando por completo. Entonces yo busqué la ayuda. Yo comenté la situación que había pasado con mi expareja, lo que había empezado a sentir. En ese momento pues me hicieron el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión. ¿El psiquiatra? Sí, yo pasé por psiquiatría y psicología y el psiquiatra fue quien me hizo ya el diagnóstico como tal de que tenía trastorno mixto de ansiedad y depresión. Empieza a tratarme con medicamentos, empecé a estar medicada, a ir a sesiones de terapia cada semana, pero yo no sentía mejoría. Yo sentía que todo seguía. Claro, había avanzado que ya no tanto. No había avanzado nada, o sea, en vez de mejorar como que retrocedía aún más y llegué al punto más crítico de mi depresión, en el que ya sentí que yo no quería vivir más. Ya yo decía, no vale la pena seguir viviendo, yo ya no soy importante para este mundo, no soy importante para nadie. Y tomé la decisión de intentar acabar con mi vida. En ese entonces fue muy fuerte el pasar por esa experiencia, el estar en un hospital internada sin saber qué consecuencias iba a tener en mi cuerpo o físicamente. En ese momento fue con medicamentos que yo lo hice, fue una dosis muy mínima, pero aún así en el momento que yo lo hice sentí miedo. Sentí tanto miedo que le escribí a mi mamá. Yo le escribí, recuerdo muy bien el mensaje, mamá, me tomé unas pastillas. Ella se asustó y de una vez, yo estaba lejos de ella no estaba conmigo, yo estaba totalmente sola. Y en medio de todo el miedo que yo sentí, yo recordé para dónde tenía que ir, a urgencias. Yo paré un taxi, me subí al taxi y le dije a dónde me llevara. Y en el camino empecé a sentir ya los efectos, me empecé a sentir mareada, somnolienta. Y yo en medio de todo yo decía, tengo que aguantar para llegar. Y mi mamá me llamaba, ya va a llegar, yo ya voy en camino. Cuando yo toqué las puertas de esas urgencias, lo último que recuerdo es que me desmayé. Ahí me desmayé, no tengo recuerdo ya, sino hasta que vuelvo en sí, ya estaba consciente y empecé a llorar. Cuando ya fui consciente empecé a llorar. Ahí me atendieron, estuve 3 días hospitalizada pues para descartar que no hubiera daño en mis órganos, en mi cuerpo. Y ya después de que descartaron todo eso, el psiquiatra determinó que pues me daba el alta, no era necesario internarme en algún hospital psiquiátrico, nada. Él consideró que yo podía continuar mi vida normal. Y continué, solamente me dio un día de incapacidad después de yo salir del hospital y continué trabajando. Yo pausé el semestre en ese momento. Yo decidí darle una pausa a mi carrera porque no me sentía capaz de continuar. Yo amo mucho la psicología y yo no quería que ese momento crítico que había pasado
afectara mi carrera profesional. Tu desempeño. Mi desempeño, yo sabía que no iba a rendir como yo siempre lo hago. Yo sabía que no iba a ser capaz y decidí darle pausa. Yo fui a la universidad y comenté mi situación. Yo recibí mucho apoyo por parte de la universidad en ese momento y pausé en ese momento y me dediqué fue a trabajar y a recuperarme. Seguí con las sesiones de terapia, con los controles del psiquiatra, los medicamentos y yo sentía que ya todo estaba súper bien. Todo estaba muy bien, todo estaba marchando bien, ahora sí iba evolucionando, empecé a ir al gimnasio, seguí saliendo con mis amigos, incluso planeé mi cumpleaños de la mejor manera, compré ropa, aparte un lugar en una discoteca súper de lo mejor aquí en Cúcuta y quería celebrar mi cumpleaños por todo lo alto, pero en el fondo seguía sintiendo que algo me faltaba, que seguía vacía. La depresión allá todavía haciéndote toc, toc, toc. Tocándome la puerta como que, hey, todavía no estás bien, estás fingiendo que estás bien, pero no lo estás. Estás mostrando una cara que no eres. Y llegó el segundo momento más crítico de mi vida, que ese fue mucho peor que ni el primero. Sentí tanto desconsuelo, tanto desánimo que yo dije, ahora sí, no quiero vivir. Ya no quiero vivir más. Y en ese intento yo lo planeé. Yo lo planeé un día antes. Yo ya sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Fue con medicamentos mucho más la dosis mucho más alta, mucho más fuerte. La verdad los médicos dicen que es un milagro que yo esté viva porque la dosis que yo ingerí era demasiado letal y me hubiese matado en menos de media hora. Pero creo que yo todavía tengo un propósito en esta vida y Dios me dejó viva por algo. Yo superé ese momento, fue muy duro, claramente, fue demasiado duro. La experiencia que yo tuve en el hospital donde estuve internada fue mucho más fuerte, condiciones mucho peores de las que viví en el primer intento, porque en el primer intento yo estuve como con comodidades, por así decirlo. Ya en el segundo no las tuve. Tuve alrededor pacientes de todo tipo, me sentaron en una silla con los líquidos en una pared, no me dieron comida, ni me dejaban tomar nada. Ya el otro día fue que me dejaron como tomar agua, porque supuestamente tenía que valorarme un médico para verificar que no tuviera daño en el hígado ni en los riñones. Claro. Y yo entré en una crisis de ansiedad terrible, que yo le decía a mi mamá, mamá, sáqueme de aquí que yo no lo voy a volver a hacer. Yo esto no lo quiero volver a hacer, yo no quiero volver a pasar por esto, por favor, sáqueme de aquí. Y mi papá me llamaba, mi papá no vive conmigo, pero él estuvo muy pendiente y yo le decía, papá, dígale a mi mamá que me saque de aquí, que yo no quiero estar en este lugar, yo no lo voy a volver a hacer, yo se los prometo, yo seré mejor, pero sáquenme de aquí. Me decían, no la podemos sacar, porque no sabemos qué daño tengas, y no me sacaron en ese momento. Yo traté de controlarme, no me dieron ningún tipo de medicamento, no me revisaron, a mí los médicos no me hicieron en ese momento nada, me dejaron como en observación para ver cómo evolucionaba. Ya al siguiente día me valoró un psicólogo, él consideró que pues estaba pues normal dentro de mi depresión, que había sido un episodio de mi depresión, y que él consideraba que me daba el alta, pero faltaba la valoración de psiquiatría. En ese momento me valoró una psiquiatra, y yo le comenté la situación de por qué había pasado todo eso. Entré con mi mamá a la valoración y esa psiquiatra me dijo palabras bastante duras y me dijo, te voy a internar en el hospital mental. Yo de solo imaginarme la idea, mejor dicho, yo me controlé delante de esa doctora para que ella me viera bien y no me dijera eso, pero me lo dijo. Entonces mi mamá y mi familia habían tomado la decisión de que ellos no iban a permitir que yo estuviera en un hospital mental, que de ser necesario ellos pagaban otro sitio o alguna otra alternativa, pero que ellos no lo iban a permitir. Mi mamá habla con esa doctora y le dice que no, que ella no lo iba a permitir. Entonces le dijo una frase que nunca se me va a olvidar, y es:
si usted quiere que su hija aparezca en 15 días en el periódico que se tiró de un puente, hágalo, llévesela. Fue una frase que yo jamás voy a olvidar, porque mi mamá puso una cara como que... Claro, ejerció presión. Sintió presión, la presionaron demasiado para que ella no me sacara de ahí. Y aún así lo hizo, y yo era detrás de mi mamá. Yo detrás de mi mamá, caminando con el suero conectada, y yo, mamá, qué difícil, no se vaya a dejar convencer de que me dejen. Y yo era detrás de ella con ese temor de que ella se fuera a dejar convencer, de dejarme ahí. Firmó la salida voluntaria, y ya cuando yo salí de ese lugar, yo sentí un descanso en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, y yo dije, por fin soy libre de esto, por fin voy a estar bien. Llegué a mi casa, me di un baño con agua caliente, mi mamá me hizo un caldo, tenía los pies súper hinchados, mi mamá me los lavó con agua caliente y me acosté a dormir toda la noche, dormí súper bien. Al otro día me valoró el psiquiatra, me incapacitó, me dejó medicamentos nuevos, me los cambió mucho más fuertes y me dejó hospitalizada en casa. Para él no tener que internarme en un hospital mental, él me dejó hospitalizada en casa. ¿Otro psiquiatra distinto? Sí, fue un psiquiatra distinto. Él consideró que en ese momento no había sido tratada como era, y por eso como que había llegado a ese punto de la depresión. No estaba siendo tratada de la mejor manera, y los medicamentos que estaba tomando no estaban funcionando. No habían sido eficientes, no estaban funcionando para nada. Entonces quedé bajo la responsabilidad de mi mamá. Yo no podía salir sin ella, yo era para todos lados con ella, yo no tenía en ese momento control de mi vida, por así decirlo. Estaba bajo la custodia de mi mamá. Fueron así por 20 días. Yo fue así y no podía salir. Ya después, cuando el psiquiatra me dio la autorización de que saliera, ya me dejó todo eso, yo volví al trabajo, pero yo ya sentía que en ese trabajo no me sentía bien y decidí renunciar. Okay. Yo renuncié al trabajo que tenía en ese entonces y me dediqué a recuperarme. Ahí fue donde ya empezó la verdadera recuperación. Claro, ya medicada, acompañada. Exactamente. Con un panorama distinto. Ya ahí fue donde empezó la reconstrucción de toda mi esencia, de toda mi personalidad, de todo lo que yo era. Empezó ahora sí toda esa transformación, toda esa reconstrucción de lo que yo era. ¿Y cómo te ha ido en eso? Me fue súper bien y me ha ido súper bien, porque en ese momento decidí que tenía que regresar a la universidad. Yo dije, tengo que regresar, yo no puedo dejar pausada mi carrera. Y pedí el reingreso y volví a la universidad y empecé a seguir tratada con las terapias, con todo eso, para que la vida universitaria no me volviera a pegar, porque pues me había desadaptado totalmente de lo que era estar en un salón, de lo que era responder por unos trabajos, por parciales. Entonces fue un temor que sentí al momento de volver, pero que supe manejarlo muy bien y me fue súper bien. Me fue súper bien, me ha ido súper bien en estos momentos. Siento que ahora sí soy yo, que no volví a ser yo, porque ahora soy alguien nuevo, soy una Kate nueva, con sueños distintos, con metas distintas, ahora con pensamientos totalmente distintos a lo que era antes. Ya no soy la Kate que se dejaba manipular, ya no lo soy. Ahora tengo mucho amor propio en mí. Creo que fue lo más bonito que yo aprendí de toda mi experiencia, que mi amor propio es lo más valioso que yo tengo. Nadie me da felicidad sino solamente yo. Nadie puede hacerme sentir completa sino yo. Yo soy la que debe sentirse completa, la que debe sentirse amada, amarme yo misma para poder yo amar a los demás. Y el amor propio para mí ahora es lo más fundamental. Si yo no estoy bien, yo no puedo ofrecer nada a nadie. Y ya ahora no establezco como esos vínculos tan fuertes como solía hacerlo con esa persona, como me dejó en ese momento esa persona, sino que ahora sé establecer límites. Ahora sí sé lo que puedo permitir y lo que no debo permitir para nada. Ahora sí soy la persona que yo siempre quise ser. Ya no está la Kate deprimida, claro, la depresión sigue ahí, la ansiedad sigue ahí, pero
ya la sé manejar, ya sé manejar esas crisis, ya ahorita me quitaron uno de los medicamentos, ya no tengo uno de los medicamentos, el psiquiatra consideró que estoy evolucionando de una manera muy satisfactoria, de una manera muy, como él lo consideraba, adecuado. Entonces me quitó por completo el medicamento, quedé con uno solo. No es para nada fuerte, entonces, y ya ahora las sesiones de terapia son un poco más extensas, o sea, porque ya no consideran que estoy en un punto máximo de mi depresión, sino que ya está estable. Y yo estoy estable, estoy bien. Son grandes triunfos que vale la pena te puedas celebrar, ¿no? Kate, qué historia tan valiente. No todo el mundo tiene el coraje de hablar con tanta honestidad de un proceso tan íntimo, tan fuerte, tan real, tan crudo al tiempo, con total honestidad. De verdad que te lo agradecemos infinitamente porque creo que tú nos has mencionado varios aspectos supremamente importantes. Primero nos hablaste de cómo a uno una relación tóxica de pareja, independientemente si somos hombres o mujeres, puede llegar a lesionarnos a un punto tal de hacernos perder en medio de lo que nosotros somos. Cómo podemos llegar a desconocernos, a perdernos en nosotros mismos en medio de eso que podemos llamar amor, porque no entendemos cómo nos vinculamos con el otro, primero. Segundo, cómo en medio del proceso del duelo, que ojo que aquí es importante hacer un paréntesis necesario, ¿no? Una cosa es el duelo cuando hay una ruptura y otra cosa es la depresión. Yo puedo tener un duelo y es natural que cuando hay una ruptura, pues tengamos lo que comúnmente conocemos como una tusa, ¿cierto? Entonces, cuando yo termino con alguien, yo me siento mal, me pongo triste y eso es natural y es esperable. Yo lo que espero cuando termino con alguien o lo que la gente espera cuando termina con alguien es que yo me ponga triste, ¿cierto? Porque estoy resolviendo ese duelo y ese duelo tiene ciertas etapas en donde socialmente ya conocemos lo que se vive, ¿no? Y nos ponemos tristes y nos enojamos y nos negamos y son como esas etapas naturales del duelo. Pero a veces, si ese duelo no se resuelve adecuadamente, si a pesar de tener el apoyo, a pesar de hablar, a pesar de conversar, no podemos trascenderlo, pueden generarse otro tipo de afectaciones como la depresión, ¿cierto? Es decir, pasó tiempo y yo sigo sin poder ascender, yo sigo sin poder disfrutar de lo que a mí me gusta, que fue, por ejemplo, lo que le pasó a Kate, ¿cierto? Sí. Entonces, en lugar de mejorar, yo me pongo peor porque hago conciencia que estuve en un lugar en donde no quería estar, que me desconocí a mí misma y cuando me hago conciencia de ello, me bloqueo y me noqueo y digo, ¿yo qué hice con mi vida? Yo en donde estuve todo este montón de tiempo y me pongo mal y me voy para el fondo del abismo y allá me choqueo conmigo. Y ahí hay que buscar ayuda. Y tercero, hay que buscar ayuda a tiempo, ¿sí? Y hay que saber buscar ayuda. Sí, yo esto lo he dicho varias veces, hay que entender que el match terapéutico existe, ¿sí? Entonces, si vamos a terapia y no nos sentimos conformes con el terapeuta, busquen otro terapeuta. Si vamos al psiquiatra y no nos sentimos conformes con la medicación, hablen con su psiquiatra, ¿sí? Doctor, es que yo siento que mi sintomatología no está cambiando, sino que está empeorando, va a ver qué se hace. Importante que desde el ámbito de la salud mental lo reconozcamos. Y finalmente, para hablar del tema de lo que es la violencia de pareja, recordemos que hay una línea disponible para la violencia de pareja que hay de muchos tipos, violencia física, psicológica, sexual, económica. Hay una línea dispuesta para atender a las mujeres cuando se presenta cualquier tipo de violencia, que es la línea 155, disponible para todas las personas que puedan llegar a denunciarla, para todos. A todos muchísimas gracias. A Kate siempre muchísimas gracias por escogernos para compartir su historia. Fue un agrado infinito tenerte hoy acá, se nos acabó el tiempo, pero como siempre es un placer infinito escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme el día de hoy. Bueno, un abracito para todos. Chao pues.